Listo. Listo. Bueno, Héctor, muy buenos días. Damos entonces inicio a la entrevista. En primer lugar, nos gustaría que nos contextualices sobre tu lugar de trabajo, tu experiencia y el curso con el cual trabajas directamente el tema de equilibrio térmico. Listo, buenos días. Actualmente estoy trabajando en un colegio en Usme, en concesión con Alianza Educativa, en Colegio Miravalle. En este colegio estoy trabajando desde agosto del año pasado como profesor de física. Y pues prácticamente mi experiencia como docente ha sido de 5 años. En estos 5 años han sido 3 años de física, pero no seguidos, y 2 años de matemáticas. Durante estos años pues se ha dado clases de termodinámica y en estas clases pues se ha abordado el concepto de equilibrio térmico, ¿cierto? Eso sería así a grandes rasgos la pregunta. Listo, Héctor, gracias. Pues como sabes, vamos a desarrollar la entrevista desde 6 categorías. La primera de ellas corresponde al conocimiento que tú tienes sobre el currículo. Siendo así, la primera pregunta es, ¿cómo defines el concepto de equilibrio térmico y por qué es importante para ti como docente de física? Discúlpeme, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo definirías tú el concepto de equilibrio térmico? Esa es la primera parte. Y Sí. luego, ¿por qué es importante para ti como docente de física, pues la enseñanza de ese concepto? Listo, pues con los chicos cuando uno aborda termodinámica, pues sí o sí uno tiene que tocar el tema de equilibrio térmico, ¿cierto? Porque está asociado a algo muy importante en que los cuerpos al estar en contacto pues van a llegar a una misma temperatura. Entonces con ellos pues a partir de lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica, les explico que cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas están en contacto van a llegar a un punto en donde esas temperaturas se igualan y eso se conoce como equilibrio térmico, ¿cierto? Esto pues a raíz de lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Eh, yo no enseño en sí el concepto de la ley cero de la termodinámica, digamos, no se los doy tal cual como está enunciado, porque este concepto, este enunciado es muy complicado de entender a primera vista, pero yo con ellos les explico que pues en la ley cero pues está relacionado con el equilibrio térmico y en pocas palabras les explico que el equilibrio térmico es esa interacción entre dos cuerpos a diferentes temperaturas. Va a llegar uno donde va a incrementar su temperatura, el otro va a disminuir su temperatura y van a llegar a un punto donde las temperaturas de los dos cuerpos es la misma. Esto en relación a la ley cero, ¿cierto? También pues la importancia de por qué se enseña esto, pues porque en la termodinámica hay algo interesante en relación de historia, ¿no? Porque primero mencionaron las tres primeras leyes de la termodinámica y tiempo después hubo la necesidad de mencionar lo que es el equilibrio térmico, pero no quisieron, digamos, reformular una cuarta ley, una cuarta ley, ni tampoco quisieron poner la de primera ley porque pues prácticamente esta ley es fundamental para entender la termodinámica, es como digamos el principio, que cuando los cuerpos interactúan pues van a llegar a un equilibrio térmico. Entonces más bien quisieron nombrarla como ley cero, para darle como un orden de esa categoría de cero, uno, 2, 3 y no ponerla ni de cuarta, pues no, por darle la importancia que debía, y no ponerla de primero, pues para no reestructurar las otras y moverlas, ¿cierto? Entonces digamos que eso es muy importante, este concepto de equilibrio térmico es muy importante porque a partir de este concepto, pues se puede entender lo demás, lo que viene dado, lo que es la termodinámica. Listo, Héctor, muchas gracias. Siendo así, y visto desde las grabaciones de clase, notamos que tú trabajas conceptos de física y de matemática. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los conceptos que consideras más importantes para que los estudiantes comprendan el equilibrio térmico?
Pues en clases pasadas estuvimos hablando diferencia entre temperatura y calor. Ya después de que los chicos entendían qué era la diferencia entre temperatura y calor, abordamos el concepto de calor como transferencia de energía, ¿cierto? Como una manifestación de la energía en donde se transfería de un cuerpo a otro. Y pues obviamente al abordar el concepto de calor, pues tocaba abordar una magnitud física que se conoce como calor específico. Esto se abordó mucho porque es para mi experiencia como docente. El calor específico es una magnitud física que a los estudiantes le queda muy difícil de entender. Entonces se abordó un poquito en las clases anteriores y obviamente en las sesiones de equilibrio térmico también se volvió a abordar. Digamos que yo no le vi problema volver a tocar este tema. Y pues que los chicos entendieran que el equilibrio térmico es esa cantidad de calor para subirle la temperatura 1 grado a 1 gramo de sustancia, pues digamos que es algo complicado porque pues son tres magnitudes combinadas, por así decirlo, ¿no? Por un lado el calor, por un lado la masa y por el otro lado la temperatura, ¿cierto? O sea, ver que tres magnitudes estaban juntas para formar otra, pues para mi punto de vista, pues se me hace que a los estudiantes les queda complicado entender una magnitud de ese tipo. Pero digamos que en sentido, digamos, en términos del diario vivir, pues ellos entienden que hay cuerpos que se calientan más rápidos que otros, ¿cierto? Porque prácticamente el calor específico es eso. Entender que hay sustancias que necesitan menos calor para subir su temperatura y hay sustancias que necesitan mucho calor para subir su temperatura. Eso sí lo entienden. Pero en términos teóricos, o sea, ya muy técnicos, ellos ya le queda muy difícil describir qué es el calor específico. Pero dar ejemplos como el que acabo de decir, sí les queda muy fácil. Ok, listo, Héctor, muchas gracias. De todas formas, pues más adelantico nos vamos hacia esa parte nuevamente teórica. La siguiente pregunta es, en tus sesiones de clase se evidencia que retomas mucho el concepto de calor específico, que es precisamente el cual estamos hablando, a pesar de que se supone que es un tema que ellos ven cuando aprenden calor. ¿Por qué crees que es pertinente o tan necesario retomar este concepto para ver equilibrio térmico? Y cuando uno enseña equilibrio térmico, pues obviamente digamos que la ecuación que guía esta ley relacionada con el equilibrio térmico, pues son interacción de calores, ¿no? O sea, yo sumo todos los calores dependiendo de los cuerpos que están interactuando y esos tienen que estar en equilibrio. Pues obviamente como uno tiene en cuenta el calor, pues el calor se calcula a partir de esta magnitud. Esta magnitud, pues el calor específico es muy importante para entender la transferencia de calor. Y obviamente, pues en el equilibrio térmico, al tener calores transfiriendo de un cuerpo a otro, pues es necesario volver a retomar esta magnitud física. Es por eso que, pues cuando se pueda dar la oportunidad, vuelvo y explico esta magnitud física qué es, porque pues, como lo mencioné antes, es algo complicado para entender de los estudiantes. Obviamente ya en términos de operacional ellos lo hacen, lo entienden, pero en términos teóricos un poquito complicado, obviamente lo entiende en manera práctica y en manera teórica, pero es bueno volverlo a retomar y retomar y retomar hasta que yo ya vea que haya un manejo de esta magnitud ya en la clase. Listo, doctor, muchas gracias. Ahora continuamos con la segunda categoría, que son tus estrategias didácticas para enseñar las ciencias. ¿Listo? Muy buenos días, profe. Buenos días. Pregunta para ti. ¿Cómo elaboras o en qué te basas para realizar tu planeación en las sesiones de este tema que es el equilibrio térmico? Pues bueno, actualmente en Alianza, en los colegios de concesión, están implementando, digamos, una nueva forma de dar las clases, ¿no? Que es por medio de unas guías. Estas guías están reestructuradas por medio de unos retos. Máximo pueden ser 4 retos y mínimo 3. En estas guías, en el grado 11, prácticamente se está dando, o sea, le está dando la importancia de ver el tema de equilibrio térmico. Una guía
en donde se dedica una guía completa a explicar lo que es el equilibrio térmico. A partir de estas guías, pues yo tengo que planear mis clases y reestructurarme y acomodarme a estas guías, ¿cierto? Hay unos retos que son interesantes para hacer en clase, mientras que otros no, entonces digamos que ahí uno tiene que acomodarse y pues ingeniárselas para poder dar estas clases dependiendo de la guía. En el caso de 11 pues digamos que no hay ningún problema porque pues es lo que me preocupa a mí en dar las clases a los estudiantes y pues digamos que va encaminado a lo que yo quiero dar y esas guías pues me ayudan. Pero hay casos que en otros cursos donde sí no tiene nada que ver y pues ahí sí toca planear un poquito mejor. Pero no sé, aparte de que el tema que el que quiero dar pues está ahí en esas guías, pues entonces no hay digamos ningún problema. Pero esa sería la forma en que yo estructuraba eso. Digamos que en términos de currículo ahí, las guías, digamos, el concepto de termodinámica y lo que es el equilibrio térmico, pues en años pasados, en mi experiencia docente, pues este tema yo lo enseñaba en décimo, ¿cierto? Yo lo enseñaba en décimo y pues esto se veía, la termodinámica se veía a finales del año de décimo. Pues veo que en el colegio pues está preocupado de que este tema se vuelva a ver otra vez en 11 porque digamos que es muy importante y en mi opinión pues también es muy importante, digamos que tenemos la misma opinión tanto la institución como mi persona, tenemos la misma opinión de que este tema es importante que los chicos lo puedan aprender, ya sea que ellos, o sea, estén interesados por unas pruebas de estado, pero digamos que en mi parte yo estoy interesado en su futuro como en su carrera universitaria, ¿cierto? Porque pues en mi experiencia este tema yo lo vi en una clase llamada termodinámica en uno de los semestres de mi carrera. Y pues en relación a los estudiantes hay algunos que quieren estudiar ingenierías, que sí o sí tienen que ver termodinámica. Hay algunos chicos que quieren estudiar licenciatura en biología, unos que quieren estudiar biología pura, otros que química y unos que por ahí están indecisos que quieren estudiar física pura. Y pues obviamente yo lo pienso encaminado a esto, ¿no? Que en un futuro pues ellos van a salir del colegio ya estando en 11, van a entrar a una universidad y pues la idea es que ellos se puedan sensibilizar de este tema y pues en la universidad no les dé tan duro, ¿no? Es por eso. Bueno, profe, muchas gracias por tu respuesta. Hemos observado en tus clases que sueles usar la pregunta. En este caso, pues nos surge una duda y es cómo consideras tú la pregunta como una estrategia fundamental para la enseñanza de las ciencias y si esta la consideras además que te ayuda a movilizar los estudiantes. Pues digamos que cuando yo realizo preguntas en clase, pues la primera es para mirar, dependiendo de la sesión, digamos del momento de la clase. La primera, pues a veces hago preguntas para hacer una exploración de los conocimientos previos, ¿no? Que normalmente se darían en algunos inicios de la clase, los conocimientos previos de los estudiantes. Y durante las clases, o sea, durante la sesión, hago preguntas para revisar si los chicos están entendiendo lo que yo estoy explicando, ¿no? Entonces yo estoy hablando y estoy haciendo cortes y haciendo preguntas para que ellos puedan ir respondiendo lo que prácticamente se está haciendo en la clase. Con eso me doy cuenta si ellos están entendiendo o no. De una pues estamos evaluando y pues está viendo la participación de clase, ¿no? Que eso creo que lo hacemos la mayoría de profesores que tienen en cuenta la participación de clase para que las clases se vuelvan dinámicas. Y pues por otro lado, pues también es una forma, digamos, de organizar la clase como control de los estudiantes, porque ya saben que uno está preguntando constantemente y pues eso los obligan a ellos a estar pendiente de lo que uno está haciendo en el tablero o frente a ellos, ¿cierto? Porque al estar pendiente ellos de lo que uno está hablando, pues saben que uno les va a preguntar y ellos pues tienen la obligación de ponerle cuidado y de paso pues responder y pues funciona de varias formas, ¿no? Una forma de control de la clase para organizar, para dinamizar, otra forma para ir evaluando la participación y pues ver si de verdad están entendiendo o no, ¿cierto? Eso sería. Bueno, profe, para tu parecer, ¿qué consideras más importante, la parte, el procedimiento matemático o la forma en cómo se llega al mismo?
Yo creo que los dos van a la par, ¿cierto? Porque pues digamos que en el equilibrio térmico es un fenómeno no tan visual como otros, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja luz, pues la luz es muy visual y pues se puede hacer hartos experimentos llamativos, pero al trabajar termodinámica, obviamente sí hay experimentos muy visuales que se pueden hacer, pero este tema en específico no, y tú no vas a ver dos cuerpos juntos que uno sube la temperatura y el otro disminuye y van a llegar a la misma temperatura, ¿no? Porque eso no es visible. ¿Cierto? Entonces, pues depende como yo aborde este tema, pues este tema lo abordé primero de la parte teórica, luego haciendo ejemplos, ejercicios, haciendo la parte matemática y pues por último haciendo una práctica laboratorio que en este caso quería que fuera, digamos, ya más experiencial, pero tocó hacerla virtual por algunos motivos internos de la institución. Pero para mí las dos partes son muy importantes, sobre todo pues porque van conectadas entre sí en este tema, ¿no? Porque para poder hacer una práctica laboratorio con equilibrio térmico, o sea, calorimetría, para poder hacer calorimetría toca entender la parte teórica. Y al entender la parte teórica, pues uno ya con el calorímetro comienza a mezclar sustancias con diferentes temperaturas, comienza a hacer mediciones y a partir de esas mediciones se hacen unos cálculos y esos cálculos los puedo comparar con la teoría, ¿cierto? Y eso yo veo que a los estudiantes les llama mucho la atención porque ven que lo teórico de verdad sí se puede aplicar, o sea, sí es verdad. No es solo, digamos, un espacio para llenar, quemar clase, sino que de verdad eso está ahí, eso existe y eso se puede comprobar. Y pues en parte de la matemática que yo utilizo, pues por una preocupación que tengo en que los estudiantes al llegar a la universidad pues le dan duro a las matemáticas universitarias, ¿no? Porque pues allá en la universidad, en mi experiencia y en otros casos que he visto con otros estudiantes de otras carreras que han hablado conmigo, es que ven a veces unos temas de matemáticas que en el colegio se pudo haber visto, pero que ellos nunca lo vieron porque pues vieron cosas muy sencillas y cuando llegan a un nivel muy, digamos, un poquito avanzado, pues se echan para atrás, ¿no? Le dan un poco de miedo y pues algunos hasta desertan de su carrera universitaria. Entonces, digamos que yo abordo esos temas de una forma para como para sensibilizar a los estudiantes ya pronto a llegar a una carrera universitaria, ¿cierto? Porque ya están en grado 11 y pues pueda conectar primero pues lo teórico con lo práctico y de paso sensibilizar que la matemática pues se aplica en varias formas, en varias ramas. Gracias, profe, por tu respuesta. Mm, para último y como para completar con esta parte de esta categoría, nos surge una duda. ¿Puedes compartirnos en este caso un ejemplo de una actividad o estrategia didáctica que hayas encontrado especialmente exitosa para la enseñanza de este térmico? El equilibrio térmico, como mencioné, una vez hice calorimetría. En un colegio donde llegué había un calorímetro y pues comenzamos a hacer la experimentación con agua, calentamos agua, hicimos la mezcla, llegamos, esperamos que los cuerpos llegaran a equilibrio térmico, calculamos el calor, la capacidad calorífica del calorímetro y entendimos el por qué, ¿cierto? Digamos que cuando es más experiencial de esa forma, cuando los chicos puedan manipular un instrumento, veo que es más llamativo, ¿cierto? Porque pues el laboratorio, el experimento llama mucho la atención de los estudiantes. Obviamente pues a mí me tocó adaptarme a estas clases con un con un laboratorio virtual, ¿cierto? Me tocó pues porque yo no podía, digamos, atrasarme en temas, no podía atrasarme en calificaciones, en notas, porque pues ustedes saben que en una institución pues le exigen eso, ¿cierto? Y pues yo estaba esperando que me entregaran la bodega porque pues, oh sorpresa, ya sí hay un calorímetro, de hecho hay varios calorímetros y me hubiera gustado haber hecho esto con los estudiantes actuales, los que tengo ahorita, hacer el experimento así. Pero digamos que cuando veo que los chicos entienden la parte teórica y lo aplican la parte experimental, pues veo que hay una forma en que ellos atienden, ¿cierto? Atienden a la clase y pues pueden responder a lo que uno pretende enseñar, ¿cierto?
Profe, muchas gracias por tus respuestas. Dando continuación a nuestra entrevista, vamos a dar paso a la siguiente categoría, que es el conocimiento del aprendizaje, en este caso de tus estudiantes. Bueno, Entonces, profe, teniendo en cuenta lo que ya nos has compartido, queremos preguntarte cuál es el preconcepto que consideras más importante tengan tus estudiantes para hablar sobre el equilibrio térmico en grado 11º. pues yo creo que lo primero, o sea, lo más básico es que entienda la diferencia entre temperatura y calor. Ese preconcepto. Ya, obviamente hay muy pocas personas que pueden encontrar, digamos, esa diferencia por sí solos. Tiene que haber un docente o que ellos mismos indaguen qué diferencia hay entre los dos, porque pues hay algunos que todavía creen que es lo mismo, ¿no? Pero no, no es así. Y pues obviamente el conocimiento que sí o sí ellos tienen o sea, de su propia experiencia, es que ellos entienden que hay cuerpos que se calientan más rápidos que otros. Eso me he dado cuenta. Y la otra es que cuando dos cuerpos están juntos, que es parte del equilibrio térmico, cuando dos cuerpos están juntos, pues van a llegar a un punto donde sus temperaturas son iguales, ¿cierto? Ellos entienden eso. Y eso como lo llama uno como ideas exploratorias, ¿no? Uno cuando explora esas ideas, pues los chicos evidencian que sí hay eso. De hecho, en una de las sesiones se comenzó a hablar sobre por qué una chaqueta mantenía la temperatura corporal, ¿no? Si mal no recuerdo. Ok, listo, profe. Eso nos lleva a la segunda pregunta, que es ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los estudiantes al aprender sobre el equilibrio térmico y tú cómo los abordas? Pues digamos que el desafío es la parte matemática, ¿no? Porque pues yo puedo dar una clase solo teórica y decir que el equilibrio térmico viene de la ley cero de la termodinámica. Les puedo hacer copiar la ley cero de la termodinámica tal cual como está anunciada. Como mencioné antes, la ley cero de la termodinámica tiene un enunciado algo, digamos, extraño de entender. Entonces, por eso yo digo que el equilibrio térmico viene de la ley cero de la termodinámica, pero no, digamos, no profundizo muy del enunciado. Entonces, cuando ya los chicos entienden que los cuerpos van a llegar a un punto de equilibrio térmico que es que llegan a la misma temperatura, digamos que ya entienden en sí la parte teórica, ¿no? No, sí, todos los cuerpos a estar juntos van a llegar a una misma temperatura, pero al aplicarlo de manera matemática, hay ejercicios muy complicados que ellos pues pueden, digamos, verlos y pues al ver tanta matemática hay algunos estudiantes que se echan para atrás, ¿no? Ah, ya entendí que es el equilibrio térmico, pero al aplicarlo pues me cansa, entonces no lo quiero hacer. Entonces pues uno de los desafíos es ese. Normalmente siempre comienzo con el ejercicio más sencillo, lo voy subiendo de nivel. Por ejemplo, hoy en una de las clases hice un ejercicio en donde dos cuerpos con la misma masa y la misma sustancia están juntos a diferentes temperaturas. Si no estoy mal era 20 grados Celsius uno y 80 el otro, 60 el otro. 60, sí, unos 60 grados. Y pues están juntos y les pregunté a ellos a qué temperatura van a llegar los dos a equilibrio térmico. Y pues ellos respondieron de una a 40. Y pues sí, la respuesta está correcta, 40. Pero ¿cómo lo podemos comprobar de manera matemática? Entonces ahí comencé, y llegamos al resultado. Ya después de eso cambiamos algunas variables y al cambiar algunas variables ya se complican los ejemplos. Entonces ese quizás es el desafío, o sea, cuando ya puede uno conectar la parte matemática con la parte, digamos, teórica. Listo, profe. Y ya ahí la tercera pregunta sobre la categoría de aprendizaje de los estudiantes es, ¿de dónde asume usted que los estudiantes al ver operaciones matemáticas complejas se asustan y se bloquean? Es decir, de pronto que no sea, eh, pues que no puedan hacer o que vean fáciles las operaciones y digan como no, la matemática acá no nos sirve porque ya entendimos equilibrio térmico, sino que sea más algo de que ellos le teman a estas matemáticas y eso sea lo que los lleva, pues digamos, a generar esos bloqueos que su merced pues explicaba con la pregunta anterior.
Pues bueno, yo tengo una estrategia en las clases que siempre faltando 15 minutos para que cada una sesión paso por cada grupo, ¿cierto? Al pasar por cada grupo, digamos que aquí en Alianza, en el colegio, en la concesión que estoy ahorita laborando, y estoy en una estrategia de trabajar con grupos cooperativos, en grupos de A4. Máximo en un salón pueden haber 10 grupos. En este curso, en el grado 11 que está dando la clase, hay 9 grupos. Entonces al final yo voy pasando por los grupos a revisar qué dudas tiene, qué han hecho, si han entendido. A veces a aclarar dudas de manera personal porque así veo que entienden más rápido, o sea, aclaro la duda de una forma más rápida. Y pues al hacer eso, me doy cuenta de que en la parte matemática es donde más problemas tiene, ¿cierto? Hola, Listo, listo, ahí yo te escucho. espera un Un momentico. segundito. Entonces al pasar por los puestos, pues veo que hay algunos chicos que aprenden, ¿cierto? Veo que aprenden en la parte hasta incluso matemática en este salón. De hecho, quedo un poquito aterrado porque hay varios que son muy pilos, mientras que hay otros que toca tener mucho la atención para que puedan aprender, ¿cierto? Pero digamos que eso me ayuda harto porque pues hay algunos que se van solitos, aprenden solitos, y los pocos que me toca estar encima de ellos para que puedan entender, pues son poquitos y puedo, digamos, ayudarle a todos en esos últimos 15 minutos de clase. Obviamente, durante el desarrollo de la clase, al hacer las preguntas, cuando yo veo que no responden, yo sé que ellos están perdidos, entonces yo tengo que estar pendiente de ellos y al final de la clase a esos son los primeros que atiendo. Hoy, otra cosa que quería mencionar, en algunos casos hay algunos estudiantes que no ponen cuidado, pero también hacen indisciplina, ¿no? Al hacer indisciplina pues me toca pararlos, o sea, que bueno, silencio. Pero si no me ponen cuidado y no hacen indisciplina, pues yo sigo mi clase normalita y ya al final los atiendo y pues les soluciono las preguntas y veo que así es como más óptimo tratar de estos casos. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias por tus respuestas. Dando continuidad entonces a nuestra entrevista y partiendo de la evaluación en este caso, ¿qué entiende usted por evaluación? Pues en mi caso, la evaluación es una forma de ver cómo los chicos aprenden, ¿no? Pero desde la experiencia como docente, ese concepto me fue cambiando, porque pues uno evalúa es para obtener un número para cada estudiante y poder subirlo en un boletín, ¿no? Porque eso es lo que nos exigen como empleados que somos en un colegio, sobre todo que el mío es como, sí, es privado que recibe fondos públicos, pero a la final si la empresa ve que no funciona, pues me va a echar, ¿no? Y pues eso es un lineamiento que me toca así, sí o sí a mí. Pero en la parte ya ética como profesor, pues yo evalúo que ellos aprendan, ¿no? Porque pues a mí me preocupa que los chicos aprendan, porque así hace mi clase más amenas. Porque imagínense llegar a una clase y pues solo hablar al techo y hable y hable y hable al techo y esperar que acabe el tiempo y esperar un fin de mes para que me paguen, no. Entonces pues yo evalúo constantemente a mis estudiantes. Muchas veces do preguntas, dejo tareas así de la nada, no necesariamente las copio en el tablero para que yo haga. Hago la vez pasada, me acuerdo que yo expliqué sobre lo de la muerte térmica. No fue en estas sesiones. Hablé de la muerte térmica porque era como una pequeña introducción a lo que es el equilibrio térmico. En una clase, una sesión antes de comenzar las grabaciones, yo les dije a ustedes, no, es que la muerte térmica es una forma de fin del universo. Como ya sabemos que el equilibrio térmico me dice que los cuerpos van a llegar a la misma temperatura, pues la muerte térmica va a ser una forma de que el universo va a llegar a un punto donde no va a ni subir ni bajar la temperatura, va a llegar la temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber transferencia de calor. Entonces eso fue una forma de que los chicos pudieran, digamos, indagar como una tarea que no, digamos, no numérica, no que le pudiera sacar una nota valorativa, sino que como mirar quién está interesado en el tema. Pero esa es mi forma, ese es mi concepto de evaluación. Obviamente, ver cómo los chicos van aprendiendo lo que se está explicando, ya las estrategias que uno cambia, pues participación de en clase o que ellos estén, digamos, interesados en hacer preguntas,
pero en parte ya profesional, o sea, ya como empleado, como un empleado más, pues sí toca evaluar sacando números, que eso quizás con el tiempo se quitará. Bueno, profe, la siguiente pregunta, aunque ya la respondiste en parte, queremos como planteártela. ¿Qué métodos de evaluación utilizas para valorar la comprensión de los estudiantes sobre el equilibrio térmico, aparte de las preguntas? Em, digamos que no solo en equilibrio térmico, sino en general. Normalmente dependiendo. En 11 casi no estoy haciendo evaluaciones porque me considero con ellos porque ellos tienen jornadas muy extensas. Aparte que tienen clase a las 3, los miércoles tienen pre hasta las 5, lunes y jueves, lunes, martes y jueves tienen cena hasta las 4, los sábados tienen que ir por la mañana y salen a las 2. Entonces, pues no, en ese caso no dejo mucha tarea, por así decirlo. O sea, tarea en que yo tenga que revisar talleres y eso no, por lo mismo. Pero en general, pues, ¿cómo evalúo yo? Normalmente siempre dejo unos talleres cortos que los pueden hacer de manera individual en parejas o en este caso aprovechando los grupos cooperativos. Y esos talleres se hacen en la misma sesión. ¿Por qué en la misma sesión? Porque así observo quién trabaja y quién no. ¿Cierto? Porque obviamente pues el colegio nos exige a nosotros que ellos tienen que trabajar en grupo cooperativo, sí o sí. Pero hay algunos estudiantes que dejan que los demás integrantes del grupo trabajen y no hacen nada. Entonces, pues uno observa quién trabaja, quién aporta y quién el que no hace nada, absolutamente nada. Y ahí pues uno ya va sacando una valoración. En física, pues hacemos muchos laboratorios. También de vez en cuando saco informes de laboratorio. En ese caso, pues los informes de laboratorio, obviamente con integrantes, también haciendo todo en clase para ver quién trabaja y quién no, y sacando la valoración. Y acostumbro a hacer evaluaciones. Pero una estrategia que estoy haciendo no son evaluaciones individuales, aunque ahorita no se me va a tocar aplicarlas más seguido. Pero por ser tantos estudiantes, porque yo prácticamente manejo 120, 240, casi entre 500, 550 estudiantes manejo yo. Imagínense calificar 550 evaluaciones, obviamente no alcanza el tiempo. Entonces, pues una de las estrategias es que trabajen en parejas. Ellos trabajan en pareja y en la evaluación observo quién trabaja, quién está haciendo trampa, por así decirlo. Sobre todo porque yo dejo sacar los cuadernos en ese tipo de evaluaciones. ¿Cierto? Yo valoro que los chicos tomen apuntes en mis clases y al tener apuntes, pues ellos saben qué es lo que se atendió en cada clase y pues ellos pueden tener los conceptos de de lo que se está viendo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, eso sería la forma de que como yo estoy evaluando. Mi evaluación es muy constante, participación en clase, que respondan, que muestren, que si un estudiante no entregó el taller un día porque se pasó algo, pues doy más oportunidades, obviamente pues la nota va a ser un poquito menor. Hago proyectos, en estos días con décimo hicimos unos proyectos de una máquina para hacer movimiento circular uniforme. Entonces no siempre me quedo en lo mismo, que solo taller y evaluación, no, sino que la misma participación de clase yo la valoro mucho. Si digamos que pierdo una evaluación, pues me replanteo qué fue lo que pasó. Reviso que no, que el chico no puso cuidado. Bueno, ya sé qué es lo que pasa y pues voy a estar más pendiente de él que me atienda. Y esa sería como las formas y los métodos de evaluación. Bueno, profe, en tus estudiantes, ¿qué evalúan? ¿La parte práctica o la resolución de problemas? Y pues eso siempre va a estar conectado, ¿no? Y a veces escojo temas en donde hago lo práctico, solo lo práctico por temas de tiempo. Y lo otro, pues ya resolución de problemas, encaminado ya a unas pruebas, ¿no? Para que ellos puedan aplicar sus pruebas de estado en un futuro, ¿cierto? Aunque, pues, viéndolo bien, pues, el termodinámica casi, pues, en los últimos años, así abuelo de pájaro, casi no han preguntado en las pruebas. Lo que más pregunta en termodinámica es la ley de los gases ideales, tema que ya se
viven años en semanas pasadas, pero en forma de esto sí estar muy conectados lo mío. En este caso con el equilibrio térmico está muy conectado la resolución de problemas con lo práctico, ¿cierto? Porque por ejemplo, en los chicos en el experimento de calorimetría, ellos tenían que calcular el calor específico del oro y de la plata, y en algunos casos de hierro. Pues como era un ejemplo, digamos, una situación específica, pues la resolución de ese problema por medio práctico, pues digamos que hay una conexión ahí muy grande en ese sentido. Vale, profe, muchas gracias. Dando continuidad entonces a nuestra entrevista, vamos a seguir con lo que es el conocimiento sobre la eficacia del profesor. Vale. Entonces, profe, la primera pregunta de esta categoría es, ¿qué factores del entorno educativo y cultural de tus estudiantes tienes en cuenta al diseñar las lecciones sobre equilibrio térmico? Digamos que tú ya mencionas precisamente pues que ellos tienen una carga académica bastante fuerte, ese sería uno de los aspectos. ¿Qué otros aspectos tienes en cuenta pues a la hora de diseñar estas sesiones? Em, pues primero miré los laboratorios, obviamente, y pues ya como mencioné, no se pudo hacer. O sea, no un espacio para que ellos pudieran hacer bien la práctica. Por otro lado, pues me preocupa que ellos sí, pues yo soy director de curso de ese mismo salón de ese mismo curso donde se hizo, digamos, las grabaciones, y ellos me manifestaban de verdad que hay unas clases donde les dejan mucho trabajo. Clases, imagínense que se ven todos los días. O sea, yo no sé cómo no aprovechan esas horas para hacer las actividades en clase, ¿no? Pero que le dejan mucho trabajo, que tienen que hacer proyectos, que tienen cena, que tienen prefe por otro lado, que estudian inglés. Entonces, pues obviamente no voy a recargarlos tanto. Eso, pues, me hace, por ejemplo, en unas guías que también plantean ahí, hacían ejercicios de 20, 25 ejercicios, y yo dije, no, pues reducir. O sea, con ejercicios bien planteados, pues, y que ellos lo puedan solucionar, eso ya es suficiente. También pienso mucho en que, o sea, el colegio tiene como una diferencia de estrato, por así decirlo, muy amplia, porque ahí hay chicos de estrato uno, hay chicos de estrato 3 y hay chicos de estrato más alto, pero que están en un estrato más bajo, o sea, tienen mucho dinero, por así decirlo, y su educación, digamos, su parte cultural es muy buena, y pues son chicos que quieren aprender, mientras que hay otros que no. De hecho, contaditos yo les pongo ahí unos 8, unos 8 de 36 que no quieren aprender, o sea, literal no quieren aprender, pues porque ven que el estudio no tiene solución, ¿cierto? Pues uno lo va abordando de a poquito, ¿no? Mire, aprenda, o sea, haga como un reto así sea para entrar a una universidad pública, un reto para sus futuras prácticas, para que usted esté preparado, un reto personal por usted mismo. Entonces, digamos que ese contexto del colegio es algo raro, porque tú puedes ver chicos que, o sea, se manejan solos, o sea, aprenden solos, trabajan solos, y hay otros estudiantes que no ve, que ve que la educación no la ve como algo prioritario. Listo, profe, pues eso pues, nos permite ver también cómo entiendes tú, digamos, la educación y precisamente de eso se va a tratar también esta categoría. Entonces, aparte pues de pensar en ellos, es pensar en ti mismo y la siguiente pregunta es, ¿qué consideras indispensable como docente para poder enseñar sobre el equilibrio térmico? Entonces, tanto para ti como pensándolo, digamos, para otros docentes en general, ¿qué debería saber un docente o qué deberías saber tú para poder enseñar sobre equilibrio térmico, tanto desde ese nivel, como tú lo dices, de tener en cuenta tantas cosas sociales y que rodean pues un entorno educativo como académicamente? Mm, Yo he hablado, de hecho, en el colegio nos reunimos varios profesores de todos los colegios de Alianza, de la concesión, y veo algo, digamos, preocupante. Los profesores de física no les gusta la termodinámica. O sea, son muy pocos que entienden la termodinámica. Y pues hasta de pronto lo entiendo porque pues cuando yo estudié en la universidad, cuando vimos termodinámica, pasamos
Entonces de pronto la experiencia de estos docentes ven esto como, no, es como no entendí termodinámica, pues no la quiero enseñar. Entonces tenemos esa discusión allá porque hay temas, por ejemplo, de la ley de los gases ideales y los mismos profesores de física, no, yo por qué voy a enseñar esto que le toca a los profesores de química, ¿qué le pasa? Entonces digamos que le hace como el feo a lo de la termodinámica y no, y pues al no gustarle la termodinámica, pues quizás no la enseñen bien, porque usted sabe que cuando hay algún tema que a uno no le gusta, pues de pronto no le fluye, ¿cierto? Entonces quizás un consejo que uno pudiera dar a un docente que estuviera enseñando el equilibrio térmico es, digamos, abordarlo de la parte práctica, ¿no? Buscar una estrategia, digamos, muy avanzada en que los estudiantes puedan ver de forma práctica lo que es el equilibrio térmico. El problema es que, como le digo, como el equilibrio térmico no es tan visible, no es tan visual, porque usted no puede ver que un cuerpo suba o baje la temperatura y llega a la misma, ¿cierto? Tocaría pues al menos hacer ejercicios muy simples. Por ejemplo, en calorimetría, o sea, hacer la práctica, buscar materiales donde las sustancias tengan la misma masa. Al tener la misma masa, pues uno puede hacer unas inferencias ahí en los cálculos y eso sería una manera muy fácil, porque es que los ejercicios, o bueno, la práctica del equilibrio térmico en calorimetría se complica es cuando las sustancias son distintas, cuando las masas son distintas, porque ahí ya los cálculos se complican y obviamente quizás eso es lo que le hacen el feo, ¿cierto? Porque no, si yo en la universidad yo no entendí eso, pues ¿por qué voy a hacer que los chicos entiendan eso? Entonces eso es lo que yo observo. Y eso pasa, literal, uno habla con algunos estudiantes, algunos profesores sobre termodinámica y le hacen el feo. No, eso no. Yo a mí no me gusta la termodinámica. Listo, profe. Pues precisamente de ese problema eh, que se presenta, digamos, académico desde varios docentes, ¿cuáles son tus referentes epistemológicos precisamente para hablar del equilibrio térmico? ¿Cómo de dónde te basas para hablar del equilibrio térmico y pues tener el bagaje que tienes y la experiencia que ya tienes pues para poder abordar este tema? Porque puede ser que los demás docentes no lo trabajen precisamente por el temor que tengan a no entenderlo, pero siendo tú un profe que le apuesta a la enseñanza de este tema y lo ve como algo tan importante, ¿cuáles son tus referentes para poder enseñarlo? Pues digamos que un referente directo del equilibrio térmico pues no tengo. De hecho no me acuerdo ni el que formuló la ley cero de la termodinámica. O sea, la historia es tan como tan rara porque pues este sujeto ya en 1900 y pico, en 1930 formuló la ley cero de la termodinámica viendo la necesidad de que era necesaria para para esta rama de la física, la termodinámica. Pues yo me baso mucho en las primeras leyes, o sea, la ley primera y segunda ley. De hecho, ni la tercera la tengo en cuenta. La primera y la segunda ley a partir de digamos, de la Revolución Francesa y se conoce lo de las máquinas térmicas, ¿cierto? Partiendo de lo de las máquinas térmicas, pues uno explica eficiencia, ciclo termodinámico y obviamente para poder ver eso, pues uno aborda lo que es lo que es el equilibrio térmico. ¿Cierto? Entonces, pues uno de los, digamos, un referente epistemológico es partiendo de esa historia en donde querían encontrar la máquina eficiente, la máquina más eficiente para poder convertir calor en trabajo, y partiendo del ciclo de Carnot, ¿cierto? Hablando de ese temita, hablando un poquito de esa historia de que queriendo hacer máquinas eficientes se dieron cuenta que no existía la máquina eficiente y pues partiendo de ese, digamos, ese punto de historia, ese punto de inflexión de la historia, pues uno podría abordar eso, ¿cierto? Algo que quizás extraño de mis clases anteriores es el tiempo, porque esa historia yo sí la abordaba en mis clases anteriores, pero por métodos, digamos, de la institución, que de hecho hasta ahorita me estoy dando cuenta,
les tocó recortar una hora de física porque normalmente se veía tres, ahora se ve dos. Y si uno observa bien, ya no, uno no ve historia de la física en estas clases, en estas guías. Uno ya no ve historias de la física, que es muy importante, ¿no? Porque pues es una forma de llamar la atención a los chicos, hablar de cómo Newton trabajó allá sus leyes de movimiento, que la historia de Newton es interesante, cómo Carnot, cómo Boltzmann en términos de la termodinámica, cómo estos sujetos de las leyes de los gases ideales pudieron formular sus ecuaciones. Entonces, eso como que se perdió donde actualmente estoy. Y es por lo mismo, porque como un recorte de horas, entonces pues obviamente se le toca a uno así, porque con una hora menos a la semana pues toca solo hacer lo práctico y lo teórico pues para que los estudiantes estén más preparados quizá para una prueba de estado. Listo, profe. Eso nos lleva a las dos siguientes preguntas. Voy a cambiar el orden porque lo que estás conversando precisamente es de tu forma de enseñar el equilibrio térmico. Y la pregunta es, ¿cómo consideras que ha cambiado tu forma de enseñar equilibrio térmico pues a través de los años de experiencia que tienes trabajando con él, digamos, con estas adaptaciones que te toca hacer a un nuevo horario, a que la institución ya no ve pues la importancia de resaltar esa historia? Entonces, ¿cómo ha cambiado tu forma de enseñar el equilibrio térmico a través del tiempo? Em, pues sencillamente cambiando los laboratorios, ¿no? Porque antes hacía mucho laboratorio, me usaba harto laboratorio. O sino que aquí, pues, desgraciadamente no, o sea, no hay un salón de laboratorio. O sea, física, no hay un salón, sino hay una bodega. Ahí están todos los materiales, los instrumentos. Y lo que uno hace es sacarlo y llevarlo al salón. Obviamente, pues, por problemas internos de la institución no se han podido entregar las bodegas de los laboratorios. La única que se han podido entregar son unas de biología en términos de ciencias. Se ha entregado de arte, se ha entregado de ciencias sociales, pero la mía no. O sea, es muy complicado que mi horario y el horario del personal que me tiene que entregar la bodega es difícil, ¿no? Entonces, pues uno tiene que adaptarse, como docente uno tiene que adaptarse en ese sentido. Y pues usar laboratorios virtuales. En lo personal a mí ya hace unos años quizás me gustaban, ya no, no sé si es por la pandemia que tocó usar mucho laboratorio virtual y pues eso me cansó y ya pues digamos que le estoy haciendo una apuesta ahorita ya hacer laboratorios de manera ya más didáctica, más experiencial, no tan virtual. Entonces eso es lo que ha cambiado en estos últimos años, ¿no? O sea, pues obviamente la pandemia también fue un punto de inflexión de uno adaptarse, ¿no? Como docente, pero veo que esa adaptación se queda uno ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque pues ahí tengo compañeros que ya no quieren ni tocar nada lo del laboratorio porque la bodega pues se tiene que entregar a fin de año, entonces dejar todo ahí encerrado y no, quedémonos con lo virtual. Y sigamos trabajando con lo virtual, con lo virtual, con lo virtual. Y quizás yo también me quedé un poquito ahí con lo virtual hasta que este año me di cuenta que no. No, ya me cansé y pues quiero dar como un cambio, a pesar de que este tema se tocó hacer con un laboratorio virtual. Listo, profe. Pues teniendo en cuenta todos esos cambios que se han dado, pues indudablemente, digamos, precisamente en pandemia, su merced también tuvo que tener pues experiencias que hicieron precisamente que cambie esa forma de ver, por ejemplo, la virtualidad. Entonces nos lleva a la última pregunta, que es de qué manera relaciona sus experiencias de vida para dar a entender a los estudiantes el tema de equilibrio térmico. Pero digamos, ya de una manera más concreta, devolviéndonos al concepto como tal, al tema como tal, pues qué experiencias puedes traer o como tú lo decías, digamos anteriormente, por ejemplo, en otros temas como con la chaqueta. Entonces, ¿qué experiencias traes tuyas a los estudiantes para entender este tema? Prácticamente entonces pues mis clases prácticamente es traer lo que me enseñaron en la universidad, porque lo que me enseñaban a mí en física en el colegio yo no me acuerdo mucho.
Sobre todo que mi colegio fue un instituto técnico y pues eran prácticamente 2 horas a la semana en la especialización que el mío era dibujo técnico. Entonces las clases eran muy cortas y física veía como 1 hora y media a la semana. Entonces todo lo que yo intento enseñar en clase fue lo que yo aprendí en la universidad. De hecho mi profesor, el profesor de termodinámica, el profesor Arias, me acuerdo de él. Yo hablo con algunos compañeros míos y dicen, no, este viejito ya debería pensionarse, eso no, ¿cómo va a enseñar a termodinámica? Y literal, uno lo habla así. Y como le dije, pues nosotros pasamos tres. Pues lo que pasa es que él enseñó termodinámica de una manera muy estricta, enseñó estos temas de manera, digamos, como era, o sea, de una forma, digamos, muy técnica, muy lo que es, ¿cierto? Y pues hay algunos compañeros que le hacían el feo y pues ya se imaginará, ¿no? Siempre querían que sacaran otro curso para irse para allá y no ver clases con Arias. O sea, lo quería muy fácil, pero pues en mi universidad, pues a pesar de que no fue tan fácil, mi carrera pues fue, digamos, con sudor y lágrimas. Esas clases, digamos, en donde se aprendió mucho, yo siempre las traigo a clase. De hecho, en una de las sesiones que se vio termodinámica, cuando estaba explicando cómo calculábamos uno la temperatura final de equilibrio, yo ponía un menos. Al poner ese menos, yo lo traía porque es que yo lo aprendí así en la universidad. Si uno revisa algunos libros, de hecho en la misma simulación, ese menos no lo pone. O sea, solo dice que no, que hay que invertir unos signos ahí, pero digamos que en forma, digamos, física y matemática no tiene sentido. Solo que lo cuadran ahí para que dé al final, pero ese menos el profesor lo explicó y yo también lo explico ahí en las clases, es porque me está diciendo que hay un cuerpo que recibe calor y ese menos hace que el cuerpo transfiera calor. ¿Quién transfiere y quién recibe? No sabemos, pero tenemos que poner un menos ahí para saber que hay una diferencia entre esos dos calores, uno que recibe y el otro que transfiere. Y esa es mi experiencia, o sea, yo toda la mayoría de las clases que yo hago como docente es traer esa experiencia universitaria a los salones. Y muchas veces les digo, mire chicos, yo vi esto en la universidad. Si ustedes entienden esto, pues porque es que hasta un nivel más adelante, pues eso los motiva a ellos, ¿no? Y eso es lo que hago. Yo veo que a veces unos docentes usan libros y todo eso. Yo no uso libros. Últimamente pues estoy haciendo las guías. En las guías se me están dando unos ejercicios que algunos son interesantes, otros no. Pero yo la mayoría de ejercicios los invento a partir de lo que yo recuerdo en mi formación universitaria. Entonces, de mi experiencia, la que más traigo es la universitaria. Y ya en el colegio no es que no recuerdo mucho por lo mismo, porque la experiencia escolar fue más de dibujo técnico porque nos exigía el SENA, porque eso también salíamos con doble titulación. Y de física las traigo y matemáticas de la universidad. Listo, profe, muchas gracias. Ya terminamos entonces la quinta categoría, vamos para la sexta. Dale. Bueno, profe, esta es como nuestra última categoría. Entonces, las preguntas igual tú las has ido abordando durante todo el proceso, pero pues queda como unas cositas como para ahondar en ti. Bueno, ¿cómo garantizas que sus objetivos de enseñanza estén alineados con los requisitos y expectativas del currículo de la institución educativa en general? Y pues obviamente el colegio tiene un currículo interno, ¿no? Ese currículo interno pues muchas veces no está ni relacionado con lo que plantea el Ministerio de Educación. Y pues no es que esté mal, ¿no? Porque pues el colegio quiere ir un poquito más allá para que, digamos, se pueda reflejar una educación de calidad. Entonces, pues como a nosotros nos revisan las clases, nos revisan la planeación, obviamente pues a mí me toca sí o sí adaptarme a eso y poder hacer y poder, digamos, guiar ese currículo y poderlo alinear con lo que se pide, ¿no? Y no solo con lo que se pide, sino que como se quiere como de manera, digamos, personal.
porque en parte pues uno enseña lo que le gusta y cómo le enseña también cómo le gusta a uno, ¿cierto? Entonces como da la casualidad que en este caso, no estoy diciendo que son en todos, en 11 sí está alineado como yo lo enseño. Obviamente, como mencioné antes, este tema no se enseña en 11 sino en décimo. Y pues enseñarlo en 11 otra vez, pues me parece bien. O sea, lo ven importante y pues digamos que está en, de acuerdo conmigo, el colegio, sin necesidad de que hablaran conmigo, están de acuerdo conmigo que este tema es muy importante y pues que es menester volverlo a repetir en 11, ¿cierto? Oye, se vio en 6 guías, si no estoy mal, el tema de termodinámica. ¿Listo? Bueno, profe, surge una inquietud y es si tuvieras la posibilidad de no escoger estas guías que a ti te plantean, ¿tú las cambiarías o sencillamente no las implementarías? O si tú las implementarías, de pronto las llevarías a otro colegio porque pues te parecieron pertinentes o qué harías tú frente a eso. Pues bueno, pues las guías están bien, ¿cierto? Pero digamos que yo sí no las usaría porque primero pues hay un problema legal de usarlas por fuera, ¿cierto? O sea, no, pero sí tendría, digamos, una forma de retos. O sea, poner actividades como retos. Mire, chicos, vamos a tener este reto y este reto se llama, no sé, indagación sobre las ciencias en relación a la termodinámica. Y este reto se trata sobre esto. eh, Entender qué es la calorimetría y bla, 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 bla. Digamos que en ese sentido sí, utilizar los retos de las guías, pero no utilizarlas tal cual, ¿cierto? Y poner retos como actividades. O sea, no tener tarea, ni taller, ni nada, sino llamarla como retos. Quizás cambiándole el nombre a lo que se quiere hacer en clase, quizás a los estudiantes le cambien de cheat y pues puedan trabajar de una manera más fácil, ¿cierto? O con entusiasmo, porque pues la mayoría de estudiantes los retos los motivan, ¿no? Que no, mire, los reto a que usted no pierda el año, los reto a que usted pase esta materia, los reto a que usted me pase la evaluación. Y pues cuando se sienten retados, pues o sea, se obligan a hacerlo. Bueno, profe, gracias por tu respuesta. Dando finalización a nuestra entrevista, luego de recoger toda esta información de hablar sobre las dificultades, las condiciones, los cambios y demás, para ti, ¿cuál es el fin u objetivo de la enseñanza del equilibrio térmico? Pues mi fin es relacionarlo con las demás leyes, ¿cierto? Sí o sí es relacionado con las demás leyes de la termodinámica. Y pues digamos que si uno quisiera, les preguntaran a uno, hey, profe, de la termodinámica, ¿qué es lo que, o sea, lo más importante para enseñar? Pues no es el equilibrio térmico, sería la primera ley para mí, pero de segunda sí sería lo del equilibrio térmico, ¿cierto? Porque pues digamos que en, en contexto de los estudiantes el equilibrio térmico se puede enseñar de una manera muy fácil, ¿cierto? Porque ellos entienden que un cuerpo tiene que subir o bajar la temperatura, porque su experiencia cuando toman chocolate, pues ese cuerpo muy caliente, pues tiene que llegar en equilibrio térmico con el ambiente. O si toma una bebida o tiene una bebida muy fría y la dejan por ahí, pues se va a dar cuenta que se va a calentar porque tiene que entrar con el ambiente, en equilibrio con el ambiente. Y pues uno puede hacer hartos ejemplos en ese sentido, como acabo de mencionar. Em, Esa sería como la importancia de explicar esto, que ellos tienen que entender que la percepción de la temperatura pues tiene que cambiar o bajar, porque es que es muy importante que ellos puedan desarrollar, digamos, su conocimiento en ciencias, pues para que en un futuro puedan, digamos, tomar decisiones, ¿no? Mi creencia no es que los estudiantes aprendan física porque se van a volver físicos o aprendan matemáticas porque se van a aprender matemáticas. Mi creencia es la siguiente: si ellos desarrollan, digamos, estos conocimientos, no necesariamente no tiene que aplicarlos. Lo que pasa es que cuando ellos desarrollan su mente, su cerebro,
digamos, su capacidad de entender las cosas, pues está desarrollando su cerebro para, digamos, para ser más ágil para enfrentarse a otras situaciones, ¿no? Eso es así como uno ejercita el cuerpo cuando uno hace ejercicio, pues uno ejercita el cerebro, la mente haciendo o aplicando su conocimiento o aprendiendo nuevas cosas, ¿cierto? Eso es lo que yo les recalco a ellos a veces. Ellos tienen que aprender esto no porque lo van a aplicar en la vida. De hecho, yo hago un chiste con ellos, les muestro un meme que voy en la calle y me van a robar. ¡Pum! Le muestro el trinomio cuadrado perfecto para solucionar mi vida. Y le muestro ese meme para que den cuenta que no. Lo que uno aprende en el colegio no es necesariamente para aplicarlo para solucionar su vida, sino que es una forma para que puedan desarrollar su cerebro y puedan enfrentarse a situaciones de una manera más ágil, ¿cierto? Que sea una manera que ellos puedan tomar decisiones por sí mismas y no que venga otra persona y tome las decisiones por ellos y pues se dejen llevar, ¿cierto? Lo que le digo a ellos a veces, que no sean más del montón. Listo, maestro. Bueno, profe, gracias. Párela ahí. ¿Quieres complementar algo o para finalizar? Pues bueno, ya para finalizar, me gustaría hablar algo del currículo en ese sentido porque pues este tema, como mencioné por aquí en esta entrevista, este tema, el equilibrio térmico no está en los derechos básicos de aprendizaje ni estipulado por el Ministerio de Educación, ¿no? Es una preocupación que tiene algunos docentes en enseñar este tema y estoy viendo que en mi experiencia en los colegios que he pasado, este tema se toca, se ve. O sea, este tema se ve en termodinámica, pero como digo, en grado décimo. Se aborda en un periodo, el cuarto periodo se ve este tema, los colegios, últimos colegios. Ya como en el colegio actual que estoy, se trabajan por trimestres, como que trabajan una parte en décimo y la finalizan en 11. O sea, la ven así, ¿cierto? Este tema para mí, o sea, es muy importante porque de mi experiencia, pues, es como fue un reto y un logro, porque como les dije, cuando yo vi termodinámica pasamos tres nomás, y al pasar tres, pues, es porque prácticamente yo entendí el tema de la termodinámica, y como ustedes saben, cuando hay un docente que le gusta el tema, pues lo enseña de manera, digamos, llamativa, que le gusta, porque cuando el docente se entusiasma de explicarlo, pues lo explica y llama la atención de los estudiantes, ¿cierto? Eh, yo siempre pienso a futuro, siempre intento de que los estudiantes piensen a estudiar una carrera y quizás mi equivocación es creer que todos quieren estudiar una carrera de ingeniería o relacionadas con las ciencias o matemáticas, ¿cierto? Me he pensado, y bueno, yo como le llego a los estudiantes de que quieren estudiar una carrera como derecho, como ciencias sociales, ¿cierto? Porque sobre todo lo planteo en 11 que ellos ya presentan el IFE y no quieren hacer el ICFES y no quieren hacer nada, ¿no? Entonces es lo que me plantearía como docente y pues que todavía no he podido solucionar. ¿Cómo le llego a estudiantes de verdad que quieren estudiar carreras como ciencias humanas que en donde temas de equilibrio térmico, incluso matemática no va a haber, ¿no? Quizás el profesor de matemáticas cuando vean estadística, eso sí le va a funcionar, pero estos temitas no. Entonces, pues mi primer, digamos, hipótesis de que pueda llegarles a ellos es lo que acabo de mencionar, que podamos desarrollar nuestro cerebro en diferentes situaciones para poder afrontarlas y pues poder, digamos, tomar decisiones por sí mismos. Y ya, Listos. des- Ahora sí paramos. despídense. ¿La paraste? No, Párala.